versículo 1 al versículo 7. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 1 al versículo 7. Me indican con un amén cuando estén listos. Dice así la hermosa palabra de Dios, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Con un gloria a Dios puede tomar su asiento. Queridos hermanos, hemos estado repasando en esta semana a modo de estudio la parábola de la fiesta de bodas. Una parábola que ha traído mucha bendición a nuestras vidas. Millones de personas han recibido bendición con esta palabra, con esta porción de la palabra de Dios. Millones de almas han sido alcanzadas con el poder que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de la fiesta de bodas. Hemos dividido en tres grandes secciones esta parábola a modo de estudio. La primera gran sección que lleva como subtítulo los siervos o mensajeros. La segunda gran sección que lleva como subtítulo los convidados o invitados. Y la tercera gran sección que lleva como subtítulo los escogidos o salvados. La parábola de la fiesta de bodas. Vamos a seguir estudiando, vamos a concluir esta sección, los siervos o mensajeros. Se dice, amados hermanos, que en el mundo hay más de 200 países. Todos los países tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, todos los países tienen historias que contar. Pero algo caracteriza también a los países alrededor del mundo. En muchos países se suelen utilizar parábolas. Habíamos dicho que una parábola expone o muestra algo, el propósito de compararlo con algo. Una parábola es una historia pequeña que revela una gran enseñanza. Grandes estudiosos, muchos personajes de literatura han hecho uso de las parábolas para llevar grandes enseñanzas en colegios, en universidades. Por eso dije al principio que en muchos países suelen usarse las parábolas. Grandes personajes de la literatura han trascendido de país en país gracias a las enseñanzas que han creado estas parábolas. Pero nadie, amados hermanos y queridos amigos, ha podido trascender y ha creado un gran impacto en el corazón de millones de personas, como lo es Cristo Jesús y sus parábolas. Nadie ha podido trascender frontera tras frontera, costumbre tras costumbre, lenguaje tras lenguaje. Nadie ha podido impactar tanto como nuestro Salvador. Es decir, que las parábolas que usó nuestro Salvador tienen un propósito especial en nuestras vidas. Quiero decirle en esta hora, una vez le preguntaron a nuestro Salvador: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos estaban interesados en saber cuál era el propósito por la cual nuestro Salvador nos hablaba en parábolas. Nuestro Señor Jesucristo utiliza un gran ejemplo de la vida real para revelarnos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Esto es muy importante saberlo. ¿Con qué propósito Él usaba las parábolas? Porque hay un gran impacto en la vida del creyente. Muchas veces podemos confrontar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de toda justicia
y de todo pecado. Pero quiero decirle también que desde Galilea a Jerusalén, Jesús habló en su camino hacia la cruz del Calvario por medio de parábolas. El Evangelio según Lucas dice, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 20, que en muchas de las ocasiones las enseñanzas para el pueblo eran a través de parábolas. Es impresionante. Había un propósito por el cual Dios nos hablaba en parábolas. ¿Cuántos se recuerdan de David? Primera y segunda de Samuel señala de un hombre llamado David. En un principio dice que era un muchacho, era un joven, hermoso, de buen parecer. Dice la Biblia que David, a muy corta edad, era pastor de ovejas. David, a muy corta edad, pudo matar a un gigante llamado Goliat. ¿Es correcto, iglesia? Dice la Biblia que este muchacho llamado David, cuando tenía que defender a sus ovejas, lo tenía que hacer porque amaba a su rebaño. Contra leones, cita algunos ejemplos la palabra de Dios. Era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Jehová. Pero algo más asombroso, fue escogido por nuestro Dios para ser rey en Israel. ¿Es correcto, iglesia? Pero a su vida entró el pecado del adulterio. A la vida de este hombre, amados hermanos, llegó el pecado de la fornicación, llegó el pecado del adulterio. La gente de aquel tiempo confrontaron a David para que él se arrepintiera, pero sorprendentemente no se arrepintió. Lo que quiero tratar de decirle en esta hora es que a veces el hombre, aún con la palabra de Dios, enfrenta su actual vida espiritual. A veces es necesario ir un poquito más allá. Dios empleará muchas formas para hacernos ver cómo estamos caminando espiritualmente. Porque David no se arrepintió. Entonces mire lo que hizo Dios. Dice la Biblia que él levantó a un profeta llamado Natán. Natán fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó a David, después de haber cometido el pecado de adulterio, dice la Biblia que Natán, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar a David en parábolas. Y la parábola que Natán le menciona a David es la parábola de un hombre rico que tenía muchas ovejas. Por contraparte había un hombre que era pobre, que solamente tenía una oveja. Si usted, amado hermano, estudia esta parábola, David estaba discerniendo por dónde iba el profeta Natán. Era un profeta de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie puede hablar en nombre de Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Y Natán muestra con una parábola el pecado de David. Siguió explicando esta parábola y le dice: ¿qué te parece, David? Este hombre rico que tenía muchas ovejas, llegó a su vida una visita inesperada y tenía que atenderlo. Había que ponerle por delante una comida, prepararle algo. Este hombre rico, en lugar de tomar una de sus ovejas, tomó la única oveja que tenía aquel hombre pobre. No había terminado de decir la parábola cuando David dijo: el que cometió tal vileza tiene que pagar por ello. Lo que le quiero decir en esta hora, Dios utilizó una parábola por medio del profeta Natán para que David viniera al verdadero arrepentimiento. Producto de su arrepentimiento, David escribe el Salmo 51. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? Entonces David se arrepiente por medio de una parábola. Ahora nuestro Salvador, caminando en la región de Galilea, hasta su camino, hasta su trayecto a la cruz del Calvario, comienza a hablarle a una gran multitud llena de muchas costumbres, amados hermanos, y comienza a hablarles por parábolas y les expresa la parábola que estamos estudiando, la parábola de la fiesta de bodas. Les explica esta parábola, les muestra esta parábola, pero con el propósito de compararlo con el justo juicio de Dios. Principales sacerdotes, ancianos del pueblo,
fariseos tenían un concepto errado de quién era justo y quién era injusto. Pero delante de los ojos de Dios habrá un juicio establecido para cada persona. Entonces nuestro Salvador comienza a hablar en parábolas, porque dice el capítulo 21 de Mateo que Jesús vino al templo, y cuando Jesús estaba en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, mientras Jesús estaba enseñando, fueron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, si usted se fija, nuestro Salvador les hace esta pregunta. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La palabra de Dios nos muestra que los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, comenzaron a hablar entre sí diciendo: si le decimos que el bautismo de Juan es del cielo, él nos va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, la gente tiene a Juan el Bautista por profeta y tememos al pueblo. Entonces, amados hermanos, como los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo no pudieron contestarle a nuestro Salvador, tampoco nuestro Salvador les contestó con qué autoridad él hacía todas estas cosas. Los ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes del pueblo estaban admirados de la doctrina que traía nuestro Salvador. Estaban admirados aún cómo les hablaba en parábola, pero ellos no entendieron. Porque la revelación es para los hijos del reino. La revelación es para los hijos de Dios. La revelación es para la iglesia de Dios. Pero a continuación Jesús les muestra, les expone 3 parábolas con el propósito de compararlo con el justo juicio de Dios, para que no se les olvidara. La primera parábola que les explica es la parábola de los 2 hijos. La segunda parábola que les muestra es la parábola de los labradores malvados. Y la tercera parábola es la parábola de la fiesta de las bodas. 3 parábolas, pero con el propósito de compararlo con el justo juicio de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 97, versículo 2, dice la palabra bendita del Dios del cielo: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Tenía que comparar con una parábola el justo juicio de Dios. Tenía que, amados hermanos, por medio de una parábola, enseñarle a una gran multitud que habrá recompensa según sean nuestros actos, que está todo preparado para nuestra salvación, que el regalo ya fue efectuado, que ahora solo nos queda reclamar lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero dice Mateo 22, verso 1 en adelante: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A este punto quería llegar nuestro Salvador. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. La oportunidad está allí. La oportunidad de ser salvo, la oportunidad de un arrepentimiento genuino está a un paso de nosotros. La oportunidad de ponernos a cuentas con Dios está a nuestro alcance. Muchos son los llamados. A muchos se les está convidando a la vida eterna. A muchos se les está convidando a la salvación. Han endurecido su corazón. Le han dado la espalda a nuestro Salvador. Pero Dios, en su inmenso amor, a pesar que destruyeron a los primeros mensajeros, a los primeros siervos, volvió a enviar otros siervos para que anunciara que hay un reino de los cielos preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ha enviado algo maravilloso, nuestro Salvador, a nuestras vidas. El Rey es Dios mismo. El Hijo del Rey es Jesús, el Hijo de Dios. La fiesta de boda, amados hermanos, fue enviada a los primeros convidados, a los hijos de Israel. Quien invita a las bodas es el Rey. Quien invita a la salvación es Dios mismo. Quien invita a la vida eterna se llama Jesucristo. Quien invita a la vida eterna se llama Jesucristo. Los primeros siervos que el rey utilizó, los primeros mensajeros, eran los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista en los tiempos de Jesús. Profetas como Moisés, como Josué, como Gedeón, como Samuel, como Elías, como Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, el profeta Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Juan el Bautista. La Biblia muestra que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Jesús lo dijo: nadie más grande nacido de mujer hay como profeta, como Juan el Bautista. Todos estos siervos o mensajeros del rey hablaron a los primeros convidados, hablaron a los hijos de Israel. Uno de los primeros profetas que Dios usó, o más bien uno de los profetas que más sufrió a causa de llevar el mensaje, fue el profeta Jeremías. La Biblia dice en Jeremías 1:4 en adelante: palabra de Jehová vino a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice la Biblia que Jeremías respondió: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Quien escoge primero a sus siervos es Dios. Quien los prepara es Dios. Y quien los envía es Dios mismo. Jeremías vivió en una época en que los hijos de Israel estaban en total idolatría. Le habían dado la espalda a Dios nuestro Salvador.
Era un pueblo rebelde. Se había endurecido su corazón. En nuestras iglesias ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que no quieren componer su vida espiritual. Dios sigue enviando a sus mensajeros. Dios sigue enviando a sus siervos para que anuncien que hay una oportunidad para ponerse a cuentas con Él, para que su vida espiritual sea restablecida, para que haya una restauración en su vida espiritual. Pero han endurecido su corazón. Al igual que en el tiempo de Jeremías, aquella gente endureció su corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la gente reaccionaba solamente con los profetas enviados por Dios. Porque nunca lo hicieron con los falsos profetas. Porque nunca lo hicieron con los falsos maestros. ¿Por qué con los enviados del rey? ¿Por qué con los siervos de Dios? La clave está en que estos hombres no hablaron por su propia cuenta, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquella gente fue rebelde al mensaje de Jeremías. Dice la Biblia, amados hermanos, que Jeremías en el capítulo 6, verso 16, decía a los hijos de Israel: paraos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. No hicieron caso a la predicación de Jeremías. Estaba endurecido su corazón. Jeremías gritaba. Había unos profetas que no tuvieron necesidad de gritar. Pero, amados hermanos, estas personas rehusaron a escuchar el mensaje de Dios. En esta hora quiero decirte, el rey ha enviado una vez más a su siervo. El rey ha enviado una vez más a su mensajero para decirte en esta noche: el rey pronto viene. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Aún hay una oportunidad para ponerse a cuentas con Dios. Millones y millones de siervos y mensajeros están predicando la venida de ese rey maravilloso para que la gente se vuelva al Dios de la gloria. Pero en esta noche te digo, no endurezcas tu corazón como lo hicieron los hijos de Israel en aquel tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías se sentía triste. Se sentía defraudado porque los hijos de Israel no se volvían a Dios. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había mal en estos hombres que no querían la corrección de Dios? Dice la palabra de Dios que el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados para la boda, mas ellos no quisieron venir. Pero volvió a enviar otros siervos, volvió a enviar nuestro Señor otros profetas para hablarle a los hijos de Israel. Llegó un momento en la vida del profeta Jeremías, en su tristeza, en su soledad, que no podía comprender porque los hijos de Israel no se arrepentían de sus pecados. Jeremías, amados hermanos, miraba cuántos sacrificios hacían en el templo, pero seguían llenos de inmundicia, seguían en el pecado, seguían en su propia concupiscencia, en sus propios anhelos, en sus propios deseos. Sí, es verdad, hacían holocausto, pero no cambiaba su vida. No había una transformación. Dios habló a Jeremías y le dijo: ve y dile a ese pueblo rebelde: ¿acaso soy ciego que no puedo ver sus actos? Ve y díselos: yo voy a estar contigo. Te van a hacer mucho daño, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Jeremías, no calles. Habla a los hijos de Israel. ¿A cuánto no nos ha sucedido lo mismo? Pastores, maestros, evangelistas que llevan un mensaje de salvación, que llevan un mensaje de restauración, que Dios los ha levantado como siervos y mensajeros para decirle a su iglesia: despierta, iglesia, es hora de ponerte a cuentas con tu rey. Pero no se sorprenda de esto. Al igual que los hijos de Israel, muchos van a endurecer su corazón. La tierra no está preparada para que esa semilla caiga en su corazón. Después de este mensaje, muchos no cambiarán su estilo de vida, pero habrá quienes escuchen la palabra de Dios. Habrá quienes escuchen la voz de nuestro Creador. Habrá quien quiera enderezar su vida en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. En Jeremías capítulo 15, en el versículo 19 al versículo 21, Dios vuelve a animar a Jeremías, a su siervo, a su mensajero, el que el rey había escogido a hablar a los hijos de Israel. Y oiga lo que le dice nuestro Dios:
Si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías no había pecado. Jeremías no estaba viviendo una vida en el pecado. Es que estaba triste. Es que ya no podía más su corazón a ver la rebeldía de los hijos de Israel. No podía entender cómo esta gente, aun cuando Dios mismo había puesto sus palabras en la boca de Jeremías, no se volvían a Dios. Como suele en el caso de muchos predicadores, cuando están anunciando la palabra de Dios. Pero no es trabajo del predicador. Solo cumplimos como siervos para anunciarte lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, oiga lo que Dios le dice a Jeremías: serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos, amados hermanos, hemos visto, hermanas y hermanos, llenos del Espíritu Santo, anunciando a todo pulmón la palabra de Dios, pero no hay un cambio positivo en las personas? Han endurecido su corazón. No quieren la corrección de Dios. Al igual que Jeremías, en esta noche el Señor me ha dicho: no calles, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Dile a mi iglesia que pronto vengo. Dile a mi iglesia que mi venida está cerca. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, amados hermanos, con nuestros ojos. Podemos ver como mucha gente no quiere componer su vida espiritual. Lo podemos aún ver con los ojos espirituales. Pero dice el Señor: no temas, no desmayes. Sigue hablando a mi iglesia, sigue hablando a mi pueblo. Habrá quien quiera endurecer su vida espiritual. Habrá quien quiera componer su camino en esta noche. Porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Habrá quien quiera enderezar su vida espiritual. Habrá quien quiera restaurarse espiritualmente. Habrá quien quiera escuchar el mensaje de salvación en esta hora. Habrá personas en esta hora que van a decir: yo no necesito el mensaje de Dios. Pero habrán personas que en esta hora están necesitadas. Habrán personas en esta hora que van a abrir su corazón y van a dejar entrar a Cristo Jesús, para que Él sea su Señor, para que Él sea su Salvador. No te detenga, no calles, dice el Señor tu Dios, porque el Rey pronto viene. La venida de Cristo Jesús está cerca. Gloria a Dios, aleluya. Con razón Cristo Jesús dijo en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala, y no quisiste? Después de Jeremías también llegó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, amados hermanos, habló porque Dios puso las palabras en la boca de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muchos se volcaron a Dios, pero muchos endurecieron su corazón. Muchos no quisieron cambiar su estilo de vida. Pero en esta noche dice el Señor: muchos envié a hablar a mis hijos. A muchos los golpearon, a muchos los asesinaron, pero a los falsos profetas no les pasa nada. A los falsos maestros no les pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere escuchar lo que quiere a su conveniencia, no lo que Dios demanda con su palabra. El que no está caminando en santidad va a aborrecer un mensaje de santidad. El que no está caminando en rectitud a Dios va a aborrecer el mensaje de rectitud que Dios le envía. El que no está buscando la presencia del Espíritu Santo, el que no está buscando la llenura del Espíritu Santo, va a rechazar mensajes como estos. Pero yo quiero decirle en esta hora: Dios envió un varón el día jueves y trajo un mensaje que tocó mi corazón. A pesar de que seguimos buscando la presencia del Espíritu Santo, Dios puso las palabras en aquel varón. Los que estuvieron aquí se deleitaron el día jueves con ese mensaje. Porque vendrán tiempo, hermano pastor, hermanos ministros, congregación, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a llegar un tiempo
en que van a anhelar escuchar la corrección de Dios. Va a llegar un momento en la vida de una persona, y Dios quiera que ninguno de los que están aquí llegue a vivir ese tiempo, pero muchos van a querer decir: ahora sí queremos oír a aquellos predicadores que decían Cristo viene. Ahora sí queremos escuchar a aquellos predicadores que decían es necesario caminar en santidad. Jeremías lo vivió. ¿Por qué no lo vamos a vivir nosotros los predicadores? También van a aborrecer el mensaje de salvación. También van a aborrecer el mensaje de restauración. Pero algo hará Dios en esta noche. Habrá gente que está dispuesta a decir: yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero restablecer mi vida espiritual. El rey ha enviado a sus siervos, a sus mensajeros. El último de los reyes que el último de los mensajeros que él envió fue el hijo del rey. Y lo asesinaron, lo mataron. Fue pasado por un juicio aunque era inocente. Pero amados hermanos, a pesar de eso, Jesús resucitó y sigue dándonos una oportunidad más. Sigue hablando nuestro Dios, sigue hablando nuestro Salvador. Los segundos siervos o mensajeros, y con esto quiero cerrar, que el rey ha enviado, es la iglesia de Dios. Los primeros siervos o mensajeros hablaron a los hijos de Israel, los profetas del Antiguo Testamento. Pero los segundos siervos, los segundos enviados, fueron para la iglesia del Señor. Estos son testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús lo dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Primero el rey escoge, luego los prepara y luego los envía. Cuando Jesús estaba orando, amados hermanos, que iba a enfrentar la cruz del Calvario, dice la Biblia que Jesús oraba al Padre, y con estas palabras queremos llegar a su corazón en esta noche: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dios no escogió, amados hermanos, gente perfecta. No está buscando gente perfecta, pero sí está buscando a alguien que quiera enderezar su vida espiritual. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Habrá quien, amados hermanos, queridos amigos, habrá quien quiera tomar el papel de siervo, de mensajero. Habrá quien en esta noche quiera decir: yo quiero componer mi vida espiritual. Yo quiero componer mi caminar delante del Señor. David, amados hermanos, era un siervo de Dios, pero había caído en el pecado. Dios levantó a un profeta a hablarle con una parábola. David se arrepintió, su corazón, su vida fue restaurada, porque tomó un cambio en su vida. Permitió que Dios volviera a tratar con él. En esta noche Dios hace lo mismo. Vuelve a enviar uno de sus siervos, uno de sus mensajeros, para decirte en esta noche: tengo una oportunidad para ti de volver a restablecer tu vida espiritual. Tengo una oportunidad más para ti, para que tu vida espiritual esté delante de mí. En esta noche, con la autoridad del nombre de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, yo te digo en esta noche: hay una oportunidad para arreglarte. Hoy es esa oportunidad. Mañana será demasiado tarde. Dice la Biblia que en aquel tiempo, cuando el reino se encuentre sin estar vestido de boda, será el lloro y el crujir de dientes. Muchos van a llorar en aquel día, pero el Señor dirá: yo te envié uno de mis mensajeros, yo te envié uno de mis siervos, y tú cerraste tu corazón. Hiciste omiso mi mensaje, no quisiste escuchar, no te quisiste volver a mí. Pero hay una oportunidad para ti en esta hora, porque Dios te ama, porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande en poder, Dios es grande en amor. No endurezcas tu corazón como los hijos de Israel. Voy a pedir a mis hermanos de la música que pasen, por favor. Dice la Biblia que Jesús, cuando ascendió a la diestra del Padre,
antes de su ascenso. Dice la palabra de Dios que le dio una comisión a sus siervos, a sus mensajeros: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Primero, el rey escoge a sus siervos, escoge a sus mensajeros. Segundo, él los prepara. Ningún siervo, ningún mensajero puede llevar una invitación, puede llevar el plan de salvación al mundo si primero no es lleno del Espíritu Santo. Quiero hacer una invitación al altar y lo quiero hacer con una...